Hello, my name is Crystal Dahl, and I am the Online Communications Manager here at Meritas. I would like to welcome and thank each of you for joining us on today's webinar. For those of you that are new to Meritas, Meritas is an established global alliance of closely connected yet independent law firms that each offer a full range of high-quality, specialized legal services. We were built upon a rigorous system for monitoring and enhancing the quality of our member firms and have been connecting clients with carefully qualified business legal expertise in over 240 markets around the world since 1990. Meritas Capability webinars are regularly presented by Meritas members. Before we get started, I'd like to quickly go over a few housekeeping items. Meritas now offers the ability to listen to our webinars through your computer speakers, but if at any time you have any difficulty hearing the presentation, you may also call into the associated telephone line instead. All phone lines will be muted. If you experience any technical difficulties, please press *0 at any time to connect with a support technician, or you can use the chat feature found on the left-hand side of your screen. Since you will be muted, if you have a question, please ask via the chat feature found on that left-hand side of your screen. The presenters plan to address these questions throughout the presentation. Lastly, in the next few days, I will distribute a copy of the presentation, a recording of the webinar, as well as the presenters' contact details. Our presenters today come from the San Diego, California Meritas affiliate Procopio. Enrique Hernandez is an international tax partner and leader of Procopio's Latin American practice group. He is licensed in California and in Mexico. Pedro Corona is an international tax partner at Procopio and is also licensed to practice in California and in Mexico. And then we have Raul. Raul Villarreal is a senior associate with Procopio's International Tax Practice Group and is licensed to practice in New York, California, and Mexico. With that, Enrique, are you ready to get started? Yes, thank you. Hi, everybody. I'm going to switch to Spanish. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días todavía aquí en San Diego, California. Un gusto estar con ustedes y sobre todo hoy que queremos hablar con todos ustedes y platicarles de la reciente reforma fiscal de los Estados Unidos y enfocarnos en cómo puede tener efectos en Latinoamérica, ya sea de inversiones de latinoamericanos en Estados Unidos o inversiones americanas en Latinoamérica. También vamos a hablar un poco de personas que tienen, pueden tener la doble nacionalidad o son americanos expatriados. Vamos a empezar rápidamente a platicar el proceso legislativo que tuvo esto. Es muy importante para entender el alcance. El proceso legislativo se dio de una manera muy peculiar, aunque se dio la circunstancia de que el Partido Republicano de los Estados Unidos tiene el control de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y de la presidencia. Este control no era total, y por lo tanto, en especial en el Senado, solamente tenía el apoyo de 52 senadores republicanos, y muchos de ellos con algunas visiones diferentes, sobre todo en cuanto a conservadurismo fiscal, que impedía llevar a cabo una reforma fiscal como tal. El proceso normal de una reforma fiscal empieza con una iniciativa y va pasando por las distintas cámaras hasta el presidente. Sin embargo, para esta reforma fiscal como tal, digamos la normal, se necesita en el Senado un 60% de votación, es decir, 60 votos. Como no se tenían, se tuvo que recurrir a una alternativa legislativa que es el de reconciliación. Esta alternativa básicamente funciona en el sentido de primero de establecer un presupuesto para un periodo que no puede ir a más de 10 años y luego reconciliar la ley fiscal con ese presupuesto. Existen algunas reglas para esto. La primera es que no puede generar un déficit más allá de 10 años. Y el otro tema es que se puede llevar a cabo con una simple mayoría. Ese fue el proceso que se siguió. Bajo ese proceso inició el 26 de octubre cuando se aprobó el presupuesto que estableció un déficit de 1.5 trillones de dólares por 10 años
y posteriormente la ley fiscal, la ley que reforma la ley fiscal se presentó el 2 de noviembre. El proceso culminó el 22 de diciembre con la firma por parte del presidente y entró en vigor a partir del 1 de enero, aunque hay algunas disposiciones que pudieran tener algún efecto retroactivo, inclusive al 2 de noviembre del año de 2017. Como observarán, fue una reforma fiscal que se hizo muy rápido y bajo el proceso de reconciliación, y esto nos da como efectos que muchas de las disposiciones tengan una validez limitada, entre 8 y no más de 10 años. La otra es que pudiese ser cambiada si cambia la composición política en los Estados Unidos, o aumentan los déficits previstos si cambia el ciclo económico también. Nada más como referencia, la última vez que realmente tuvimos una reforma fue en el 86. En ese caso, el proceso legislativo duró 13 meses, y ese dio lugar al código que hasta la fecha tenemos. Nomás para que se den una idea, ese déficit de 1.5 trillones equivale a un déficit del gobierno de 428 millones de dólares cada día que pasa. Es decir, hoy estamos corriendo eso. La apuesta del gobierno del presidente Trump es que con la expansión económica y el aumento en la base tributaria, esa cantidad se compense con una mayor recaudación. Eso está por verse. Ahora, se dieron hemos identificado en esta presentación en 3 grandes rubros. La primera, vamos a hablar rápidamente de los cambios a las personas físicas o los individuos, luego vamos a hablar a las personas morales o personas jurídicas, y finalmente vamos a enfocarnos a todo el efecto internacional, que es donde ustedes observarán en la primera parte en personas físicas y en personas morales o corporaciones. Ahí realmente vamos a hablar de un ajuste de tasas, donde realmente vemos temas innovadores, donde podemos hablar de una real reforma fiscal, es en la parte internacional. Y finalmente, deben de tener en cuenta que esta es una reforma que está dirigida al sector empresarial. La idea de ahí es apoyar al sector empresarial para crear crecimiento económico que cree empleos y cree mayor bienestar en la sociedad. No es tanto una reforma dirigida a los individuos, ni que busque efectos redistributivos del ingreso. Con eso le doy la palabra a Raúl para que nos platique un poco de los cambios a las personas físicas. Gracias, Enrique. Muy buenos días. Estamos por comenzar con la parte de personas físicas, y únicamente les queremos dar un recordatorio de que si existe cualquier pregunta a lo largo de la presentación, nosotros la estamos revisando aquí en la herramienta electrónica. Entonces, por favor, cualquier tipo de pregunta, con gusto la podemos contestar. En materia de personas físicas, realmente lo que podemos observar es que se hace un reajuste a la base impositiva de personas físicas, y al mismo tiempo existe una, disminución de tasas, que al mismo tiempo vamos a ver ese reacomodo de las tasas. Pero en términos muy generales, vamos a ver en esta lámina que sigue el gran comparativo del año pasado hasta el 31 de diciembre del 17 contra lo que entra en vigor el día de hoy. Vamos al 1 de enero de este año. Hasta el año pasado teníamos la tasa máxima del 39.6% para aquellos contribuyentes solteros que tuvieran más de $418,000. Más de esto se grababa al 39.6%. Ahora baja la tasa al 37% para aquellos contribuyentes que tengan más de $500,000. Entonces, y obviamente aquí lo interesante es observar cómo se reacomodan estos rangos, digamos, a media tabla, ¿no? Que es donde se impacta realmente a la clase media. Aquellos contribuyentes, por ejemplo, que estaban en los rubros del 28% con ingresos superiores a $91,000, bueno, pues ahora se ubican más bien entre la tasa del 24 y el 32. Entonces, existe un discurso de una disminución de tasas,
pero realmente podemos observar que, al menos en clase media, se ve por lo menos un ligero aumento en esas tasas efectivas. Esto es el contribuyentes solteros. Tenemos en la siguiente lámina el ejemplo de los contribuyentes casados. Por obviedad del tiempo vamos a seguir únicamente con este tema del tema de ganancias de capital. Como ustedes probablemente sepan, en Estados Unidos existe una diferencia entre los ingresos ordinarios, por salarios o por otro tipo de ingresos ordinarios, y luego existen los ingresos por ganancia de capital. En términos generales, aquellos ingresos por dividendos que se mantengan en empresas por más de 12 meses, o bien las utilidades generadas por venta de algún bien de capital, como pueden ser acciones u otro tipo de bienes. Aquí las tasas quedan igual, hasta un máximo del 20%, pero se mueve el rango dependiendo a cuándo tenemos la tasa más alta, dependerá de cuándo tengamos los ingresos totales. El año pasado era aquellos contribuyentes con más de $425,000 para aquellos solteros, y ahora lo tenemos modificado al 20%. La tasa permanece igual, insisto, únicamente cambia el rango de ingresos. También este impuesto que le llamamos el Obamacare Tax, que está evidentemente desde la época de Obama, que es un 3.8 sobre ingresos pasivos. Este 3.8% continúa en vigor desde aquellos contribuyentes que tengan más de $200,000 en ingresos pasivos, aquellos contribuyentes solteros. Y para el matrimonio, $250,000. En la siguiente tabla que voy a tocar rápidamente para efectos ustedes lo pueden revisar después, una vez que terminemos la presentación, pero en términos generales aquí hay un reacomodo también de las deducciones para las personas físicas. Vemos un comportamiento digamos, baja en los beneficios de deducción, por ejemplo, en materia de adquisición de bienes inmuebles, que típicamente ha sido un gran incentivo para personas físicas en Estados Unidos, como una deducción personal. Bajan los rangos de deducción, pero más importante aún es para los contribuyentes que viven en jurisdicciones, en estados donde existe un impuesto a la renta alto, un impuesto a la renta local o estatal. Ahora esta deducción se limita fuertemente hasta un tope de $10,000. Entonces, todos los impuestos locales, llámese impuesto a la renta, impuestos prediales o algún otro tipo de impuesto local, el máximo que se puede deducir contra el impuesto a la renta federal será de $10,000. Entonces, eso, bueno, pues sí, para que se den una idea, en California, donde estamos nosotros ubicados, la tasa máxima de impuesto a la renta es del 13.3% para personas físicas. Entonces, pues ahí sí que va a pegar en el bolsillo de muchos contribuyentes residentes en California. Puede ser también el caso de residentes en Nueva York, por ejemplo, que también existen tasas altas. Les dejamos estas láminas para su referencia. Me gustaría pasar rápidamente al tema de impuestos sobre sucesiones y donaciones, que en términos generales, para 2018 y hasta 2025, los ciudadanos americanos y aquellas personas domiciliadas en Estados Unidos van a tener una exención doble de lo que teníamos hasta el año pasado. El año pasado eran $5 millones de exclusión de este impuesto, y se duplica la exención. Este impuesto, en términos generales, se aplica para los ciudadanos americanos respecto de su patrimonio al momento de su fallecimiento, y la tasa es del 40%. Entonces, el año pasado se podían excluir hasta $5 millones, ahora podemos excluir el doble, ajustado por inflación, pero tenemos únicamente una ventana de aquí a 2025 para que los contribuyentes, bueno, pues hagan donaciones, o pues esperemos que no se mueran en el Inter, pero si es el caso, pues bueno, pues tendrán una exención mayor. Para los no domiciliados no hay un cambio. Los no domiciliados, los extranjeros
que tengan propiedades ubicadas en Estados Unidos tienen un límite de exención de $60,000 para aquellos bienes ubicados dentro de los Estados Unidos. Esto no sufrió ningún cambio, pero evidentemente existen herramientas de planeación para que bueno, tanto los extranjeros como los nacionales puedan tener eficiencias en materia de este impuesto. Y con esto pasamos al tema de los cambios en personas morales o personas jurídicas. Gracias, Raúl. Y quiero nada más volver a subrayar que en el caso de extranjeros no hubo un cambio en el tema de la exención respecto al impuesto de sucesiones. Y esto porque corre por ahí el rumor, y hemos oído que pudieran tener una doble exención y que ya no es necesario planear, y este no es el caso. Sigue siendo necesario que los extranjeros planeen. Bueno, vamos a hablar de los cambios a las personas morales. Yo les decía previamente que la reforma se centra precisamente en particular en beneficios hacia las empresas. Uno de los temas que había consenso tanto desde el punto de vista del Partido Demócrata como del Partido Republicano era en que la tasa del impuesto de la renta corporativa de los Estados Unidos era una tasa muy alta. Era la cuarta tasa de los países de la OCDE y se ubicaba, sin considerar impuestos estatales, en un 35%. Teníamos una tasa progresiva que iba del 18 al 35% y presentaba una carga. Esto además del segundo nivel impositivo que le aplica a los accionistas. Es importante mencionar ahorita que esa segunda parte, el segundo nivel impositivo, que es los impuestos que le aplican a los accionistas que reciben un dividendo, ahí no hubo cambio en la reforma. La reforma de personas morales es exclusivamente a nivel del impuesto corporativo. ¿En qué consistió Bueno, básicamente en una reducción en la tasa al nivel del 21%. Esa tasa se fijó a nivel 21% de una forma un poco arbitraria. Hubo en una propuesta de la presidencia, en un primer momento dijo que se estableció a una tasa del 15%, luego se manejó una tasa del 25%, finalmente llegó al 20% y en un último ajuste previo a la firma, a la versión final de la ley, quedó en un 21% para ajustarse a los límites que estableció precisamente el proceso de reconciliación. Cabe señalar que esta es una disposición que es permanente, y lo ponemos entre comillas, porque la permanencia pues dependerá si los niveles de déficit son sostenibles, porque si no, es posible que haya un aumento en la tasa en algún momento si hay un cambio, sobre todo en el ciclo económico en Estados Unidos. Pero es una tasa fija, ya no es una tasa progresiva, y está a tasas del 21%. Eso tiene varios efectos, ¿no? Un tema adicional que es totalmente temporal es que se establece una disposición que permite, un incentivo que permite la depreciación acelerada de activos nuevos y activos usados que son puestos en uso por primera vez por el contribuyente que se trata. Y esto permite que si un contribuyente, una empresa americana, adquiere un activo de alguien más que ya lo usó y ya lo depreció, se puede adquirir y volver a darle vida fiscal, por llamarlo así, porque se puede volver a depreciar por quien lo está adquiriendo y poniendo en uso en su sistema productivo. El presidente Trump ha dicho públicamente que el elemento que realmente es el motor que va a generar el principal cambio económico es más que las diferencias de tasas, esto es lo que va a generar ese efecto de motor de la economía. Un tema importante también es que hubo un cambio en el régimen de amortización de pérdidas. Lo primero que pasó y que afecta posiblemente estados financieros es que las pérdidas que antes eran amortizables a una tasa del 35% y se tenían registrado como un activo por impuestos diferidos, bueno, ese activo se depreció porque ahora se amortizará con una tasa de referencia del 21%, son menos valiosas.
Sin embargo, por otro lado, ya no expiran, es decir, antes mis pérdidas fiscales se expiraban en un plazo general de 10 años, ahora ya no expiran, y eso hace que si precisamente se tenía una reserva constituida contra el activo de impuestos diferidos, bueno, esa reserva se puede liberar, y eso también sube resultados y mejora la situación financiera de las empresas. Y finalmente, hay una limitación en el porcentaje de amortización que es del 80% en lugar del 100%, y eso también afecta el valor de esos activos. Yo puedo amortizar hasta en un 80% de mi utilidad del ejercicio las pérdidas de ejercicios anteriores. Hay una limitación en la posibilidad de hacer transacciones 1031, que son transacciones que permitían diferir el impuesto cuando se vendía un activo productivo y el producto de esa venta se usaba para comprar otro activo. Estas transacciones, en ese caso, el impuesto de la primera transacción se difería hasta que se vendía el activo de reemplazo. Estas transacciones ahora solamente se pueden hacer con inmuebles. Y hay una gran limitación de otros gastos, incluyendo de manera importante, por ejemplo, se limita la deducción o se elimina la deducción de gastos de entretenimiento y representación. Sin embargo, esto es para este régimen que les acabo de explicar, es el aplicable a las corporaciones C, las grandes corporaciones. Pero hay muchas empresas en Estados Unidos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, que se organizan no como corporaciones C, que la corporación C se caracteriza por tener un doble nivel de tributación, primero a nivel de la corporación y luego a nivel del accionista cuando se distribuye el dividendo. El otro régimen que usan las pymes es el régimen de entidades transparentes. Y ahí, como no solo son estas organizaciones las que usan transparentes, sino también hay organizaciones como despachos de abogados, despachos de consultoría, fondos de inversión, asesores financieros, despachos contables que usan esto. Bueno, hubo un tema ahí para poder establecer un incentivo a este tipo de empresas. Lo primero que se determinó es que para dar un incentivo se iba a dar una deducción, le llamamos estándar o deducción ciega, equivalente a un 20% del ingreso que una persona física, un trust o una sucesión, reciba por una actividad de negocios que se genera a través de una entidad fiscalmente transparente. Y pero hay muchas limitaciones. Primero, los ingresos se tienen que determinar actividad por actividad. Es decir, una empresa de estas puede tener varias actividades de negocios y cada actividad de negocios se tiene que analizar de manera particular. Segundo, eso se llama Qualified Business Income, ingreso calificado, ¿sí? Lo segundo es que los ingresos solamente se limitan a fuentes domésticas en los Estados Unidos, pero el incentivo le puede aplicar a socios extranjeros, eso es importante. Después, hay una limitación. El concepto aquí es que se quiere limitar para que no se aplique a empresas de papel. Entonces, hay una limitación relacionada con un 50% de las W2. Las W2 son las constancias de retención por empleo, por salarios que paga una empresa, y entre más empleados tenga, pues mayor, más el monto que se puede aprovechar en esta deducción. Entre menos, estoy más limitado. En el caso también de que sean empresas que tienen activos, hay una mezcla donde 25% es de los activos más 25% de los empleados. Expira en el 2027, no es permanente. Y hay una exclusión donde en principio no le aplica a abogados, contadores, servicios financieros, brokers o cualquier otra negocio que dependa de la reputación o el talento de uno de los socios o empleados. Y ese es un problema porque a veces no es muy claro cuando se está en ese caso. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, de un restaurante, de un chef famoso contra un restaurante normal.
pues si le pones el apellido del chef famoso y la gente va por el chef famoso, pues no sería, no le podría aplicar esta disposición. En cambio, al restaurante normal, que está, digamos, en la puerta de al lado, ellos sí les podría, a los dueños sí les podría aplicar esta disposición. En el caso, yo les decía, en el caso de abogados y de contadores, bueno, aplica hasta cierto nivel, este es hasta un nivel de $157,500 al año, 315,000 si están casados, y de ahí hasta un nivel de 207,500 o 415,000 si están casados, empieza a disminuirse la disposición y después de eso ya no aplica nada. Y eso es para proteger. Curiosamente, no le aplica a estos servicios, pero sí le aplica a arquitectos y a ingenieros. Y esto es porque los arquitectos y los ingenieros pudieron hacer un buen lobbying previo a que estuviese la ley. Entonces, en el caso de que la deducción aplique de manera total, esto nos daría una tasa, es una deducción del 20% respecto al ingreso y se aplica respecto a la tasa del 37% que les explicó Raúl. Y esto nos daría una tasa efectiva del 29.6%. Esto es muy importante porque puede ser interesante, sobre todo para inversiones extranjeros latinoamericanos, posiblemente estructurar sus negocios en Estados Unidos a través de entidades transparentes. Sí les aplica esta disposición porque estarían llevando una tasa bastante benéfica total del 29.6%. Finalmente, ahí hay en la presentación hay unas láminas que hicimos para tratar de comparar la tasa efectiva, precisamente porque cuando estamos no ante una transparente, sino una corporación C, debemos de considerar los dos impuestos, el impuesto corporativo y el impuesto a nivel del accionista. Entonces, si ustedes ven, y usamos el caso de México, es simplemente que ustedes en otros países de Latinoamérica cambien la tasa del impuesto corporativo y si hay algún impuesto al dividendo o sobre tasas, como el caso de México, y tendrán esto. Pero antes de la reforma fiscal, lo que teníamos en Estados Unidos es que un inversionista americano estaba expuesto a una tasa aproximada efectiva del 50.47. Es decir, cuando se generaba $1 a nivel de la empresa hasta que llegaba al bolsillo del accionista, conforme iba pasando por impuesto corporativo y personas físicas, le costaba prácticamente la mitad en impuestos federales sin considerar estatales. En México, el caso era una tasa menor, el 42%. El 42%. Cuando hay una reforma, después de la reforma, en Estados Unidos esa tasa del 50% baja a una tasa del 40% efectiva. En México no ha habido reforma como no ha habido en la mayoría de los países latinoamericanos y entonces estamos ahí seguidos. Si vemos en el caso particular de México, no es tanta la diferencia. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de una desventaja de los inversionistas domésticos contra los inversionistas americanos, porque por lo menos en el caso de México no es tan evidente. En la tercera lámina analizamos cuánto le cuesta a un inversionista extranjero, es decir, cuánto le cuesta en este caso a un mexicano invertir en Estados Unidos a través de una corporación, ¿sí? O a un americano invertir en México. Y ahí vemos que es mucho más caro para el americano invertir en México que invertir en su país. Y ese puede ser un problema, ¿no? Y finalmente vemos al inversionista mexicano invirtiendo en Estados Unidos. Tiene una ventaja, pero todavía le sale más barato invertir en México que invertir en Estados Unidos, aún con la reforma. Entonces, esas son unas tablas comparativas. Sería interesante en algún momento hacer este ejercicio con otros países de Latinoamérica y probablemente lo haremos y en su caso los compartiremos a través de la plataforma
de Meritas a través de un newsletter. Con esto pasamos a los aspectos internacionales que les decía, Pedro nos va a platicar de él, y que yo les decía que es donde vemos la parte más interesante, la parte más de innovación y probablemente con los mayores efectos hacia Latinoamérica. Gracias. Correcto, y ya con esto, gracias Enrique, Raúl. Como les mencionaba, mi nombre es Pedro Corona y vamos a ver los temas internacionales, ¿no? En los temas domésticos, digo, nomás para resumir brevemente lo que mencionaba Raúl y Enrique, los cambios más importantes fueron un cambio de tasas. Probablemente el cambio más importante es el cambio de la tasa corporativa, el 21%, y que viene a simplificar, entre comillas, la estructura corporativa en los Estados Unidos, ¿no? Para personas físicas, otra vez, cambio de tasas, el aumento de la exención en impuestos sobre herencias. Para personas morales, la reducción de la tasa corporativa. Entonces, el primer tema es, pues, ¿qué efectos puede tener en el resto de los países esta reducción de tasas, ¿no? Vemos que muchos países que son de renta mundial tienen normas antidiferimiento, tipo CFCs o SUPAREF, o en México se conocen como refipres. Entonces, si esta reducción de tasas puede llevar a cabo que se considere Estados Unidos como un paraíso fiscal, ¿no? Esa es una pregunta que ha salido en el foro. El tema es, obviamente hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos cada entidad tiene su propio impuesto estatal, ¿no? Entonces, habría que ver si además del 21% federal se paga algún impuesto estatal, y ese impuesto estatal puede ser considerado como un impuesto sobre la renta, ¿no? Es un tema que tenemos que ver. Y ya con esto vamos a ver otros temas importantes a nivel internacional. El más importante probablemente es la exención de dividendos, ¿no? Este Participation Exemption, que en la prensa se ha ventilado mucho como la territorialidad del régimen en Estados Unidos, ¿no? Y es uno de los mitos que queremos platicar, o hemos venido platicando en estas presentaciones, es que se ha mencionado, Estados Unidos se ha ido a un sistema territorial. Antes era el sistema de renta mundial, ahora es territorial, que creemos que no necesariamente es correcto. Este cambio por el que se ha llamado territorial básicamente consiste en una exención de dividendos de subsidiarias extranjeras. Es una exención de dividendos de subsidiarias extranjeras. Básicamente se da solamente a personas morales, no a personas físicas, es decir, corporaciones americanas que reciban dividendos de subsidiarias extranjeras, en las que tengan una participación de por lo menos 10% y un periodo de tenencia de 1 año. Esos dividendos que reciban están exentos. Otra vez, corporaciones americanas que tengan subsidiarias en las que participen con un 10% por lo menos 1 año, los dividendos que reciban van a estar exentos. Entonces, y aquí déjenme ponerle a los dividendos un asterisco que más adelante nos vamos a regresar, pero en principio es una exención de dividendos a personas morales americanas. No aplica a personas físicas, no aplica a ganancias de capital. Aplica si recibo el dividendo, pero si vendo las acciones, no. A ganancias de capital no aplica. Hay una excepción que no vamos a platicar, pero en principio, otra vez, solamente dividendos, no ganancias de capital. Como te exento los dividendos recibidos de subsidiarias extranjeras, eso es a partir de 2018. A partir de 2018 ya no hay un acreditamiento indirecto del impuesto pagado en el extranjero. Como probablemente ustedes sepan, y en sus países, Estados Unidos hasta 2017 permitía el acreditamiento indirecto. Es decir, si una persona moral americana recibía un dividendo, podía acreditar la proporción del impuesto pagado por la subsidiaria extranjera que le correspondía. A partir de 2018, como exento ese dividendo, ya tampoco le doy el acreditamiento indirecto, ¿no? Entonces, en términos muy generales, esta es la exención. Se hace a través de una deducción. Sí tengo que acumular el dividendo, me dan una deducción, pero este es el régimen por lo que se ha llamado en la prensa que Estados Unidos se va a un régimen territorial. Y aquí lo que les preguntamos es, ¿se puede hablar en realidad de un sistema territorial o no? Nosotros creemos que no, y de hecho pues, abogamos porque no se usa el término territorial, porque sobre todo nuestros colegas de Uruguay pues, sabrán que es un sistema territorial en realidad, ¿no? Es básicamente se graban las rentas que se generen en el territorio, por eso se llaman territorial. En Estados Unidos seguimos teniendo un sistema de renta mundial tanto para personas físicas como para personas morales. La única excepción que les comentaba para personas morales es la exención de dividendos en subsidiarias que tengan más del 10%. Se conserva y se fortalecen las reglas antidiferimiento, que
son su pareja. Es decir, si yo tuviera un sistema territorial, no me importaría grabar las rentas que se generan en el extranjero. En este caso, además de que las tengo que acumular, las generadas directamente, las generadas a través de subsidiarias, las tendría que acumular si caigo en uno de los supuestos de antidiferimiento, ¿no? Como les decía, también esta exención es solamente a dividendos, no es de ganancias de capital, y es dividendos, no es regalías o intereses. Es decir, si yo recibo intereses, regalías, ganancias de capital o algún otro servicio del extranjero, a título directo las tengo que seguir acumulando, ¿no? Entonces, otra vez, esto no es un sistema territorial, es un sistema de renta mundial que tiene una exención para dividendos o un participation exemption. Aquí, esta lámina trata de responder una pregunta de cómo cambia un poco las estructuras las estructuras para inversionistas americanos en Latinoamérica. Tradicionalmente, antes de la reforma, una alternativa importante era precisamente a llevar a cabo la inversión en el país local, en el país de Latinoamérica, en este caso lo hicimos con México, a través de una entidad que fiscalmente fuese transparente para efectos americanos. Y esto se lograba con ciertos tipos de entidades que pueden elegir ese tratamiento. En particular en México estamos hablando de una SRL, y en otros países de Latinoamérica tenemos figuras societarias similares. Entonces hicimos este ejercicio, si con el nuevo régimen de Participation Exemption cambiaba la decisión de estructurarnos a través de una transparente o hacer una no transparente para tomar el beneficio del transfer. Aquí, al parecer, sigue siendo una alternativa importante estructurarnos como transparentes, y rápidamente se los explico. Tenemos una utilidad de 1 millón que se genera, en este caso en México, el impuesto mexicano es del 30%, se genera un dividendo. En este caso, en Estados Unidos no hay un impuesto corporativo como tal, sube hasta la persona física, no hay como tal porque estamos hablando de una entidad transparente, sube hasta la persona física que es la accionista de toda esta estructura. Su tasa es del 37%, tendría un impuesto de 370,000, pudiendo acreditar al 100% el impuesto mexicano y pagando el remanente de 70,000. Aquí hay otros impuestos. Por el caso de estas estructuras transparentes se generan impuestos como el self-employment, impuestos de seguridad social. En este caso hicimos un cálculo de 54,300. En este caso nos da un total de impuestos globales de 424,000 con una tasa efectiva del 42.44. Este es en un régimen de transparencia como el que muchas estructuras tienen y se han mantenido durante el año. Ahora, con el cambio en el Participation Exemption, este sería el resultado, es el del lado derecho, es una entidad no transparente para efectos fiscales americanos, una SA en caso mexicano, paga el impuesto de 300, paga el dividendo de 700, el impuesto corporativo en Estados Unidos por el Participation Exemption sería 0, está exento, ¿sí? Pero se le distribuye entonces a la persona física, y esta persona física tiene entonces un impuesto al dividendo en Estados Unidos a una tasa del 20%, y luego tiene otros impuestos como es el Obamacare Tax por 26.600. En los totales de impuestos es 466,600, que nos da una tasa efectiva de 46.66. Esto lo que nos enseña es que no obstante este nuevo régimen, en muchos de los casos de inversiones de americanos en países latinoamericanos, sigue siendo una alternativa interesante el estructurarlas a través de entidades transparentes para efectos americanos. La diferencia aquí puede variar la decisión si por el efecto de diferimiento a nivel del impuesto de la persona física, que es el dividendo, en el caso de la no transparente, podemos obtener un efecto de diferimiento por algún tiempo que
me neutralice esta diferencia y me la voltee, ¿no? Entonces queríamos compartir con ustedes este ejercicio. Muchas gracias, Enrique. Y aquí el tema es, decíamos, a partir de 2018 los dividendos que reciban personas morales americanas van a estar exentos. Entonces, parte de lo que se discutió decía, bueno, ¿y qué pasa con todas estas grandes multinacionales que han acumulado utilidades fuera de Estados Unidos y no los han traído o no los han repatriado, por llamarle de alguna manera? Decían, si traen el dividendo en 2018, como van a estar exentos, pues al final de cuentas salieron ganando porque nunca pagarían el impuesto, ¿no? Como ustedes recordarán, hasta 2017 en Estados Unidos la tasa corporativa era 35%. Entonces, lo que se discutía es, bueno, vamos a hacer un régimen transitorio que se llama repatriación, entre comillas, repatriación ficta o transition tax o toll charge, repatriación ficta porque no es necesario que yo me traiga el dinero a Estados Unidos. Básicamente es, como te voy a exentar los dividendos a partir de 2018, todas las utilidades que tenías retenidas hasta 2017 las vas a acumular como si las hubieras recibido. Otra vez, como te voy a exentar los dividendos a partir de 2018, por las utilidades a partir de 2018, las utilidades que tenías en subsidiarias extranjeras hasta 2017, las vas a acumular en 2017. Entonces es una repatriación ficta, porque otra vez no tengo que traer el dinero a Estados Unidos, sino voy a considerar como si hubiera recibido el dividendo. Pero dicen, bueno, esa es la mala noticia. La mala noticia sí es que tienes que acumular aunque no reciba la distribución. La buena noticia es que te voy a dar una tasa preferencial. La tasa preferencial se va a calcular dependiendo de si tienes tus utilidades en efectivo o no en efectivo, ¿no? Otra vez, esto iba dirigido a Google, Apple, diciendo, ustedes tienen utilidades en Irlanda, en países que han pagado baja tributación, por lo tanto, y si no pueden justificar que han reinvertido esas utilidades y las tienen en efectivo, me van a pagar una tasa más alta. La tasa en este caso sería 15.5%. La tasa que van a acumular esas utilidades retenidas sería 15.5% si la tienen en efectivo, 8% si la tienen en otros activos. Entonces, básicamente ahí el cálculo es, veo cuánto tengo utilidades retenidas, cuánto tenía de efectivo, ya sea el 31 de diciembre del 2017 o al 2 de noviembre del 2017. ¿Por qué 2 de noviembre? Porque fue la fecha en que se presentó la iniciativa y obviamente para tratar de evitar planeaciones reduciendo el efectivo, se toma el monto más alto, 2 de noviembre o 31 de diciembre, en donde tenía el efectivo más alto, y en ese determino si me aplica la tasa del 15.5% o del 8%. Entonces, decíamos, mala noticia, tienen que acumular por 2017, buena noticia, no pagan el 35%, que era la tasa corporativa, pagan 15.5% u 8%. Otra buena noticia es que tienen 8 años para pagar. Básicamente los contribuyentes pueden optar por pagar el impuesto debido en 8 años. Para eso, se tiene que hacer, el primer pago se tenía que hacer el día de ayer, pero por un tema tecnológico, pues hay una extensión hasta el día de hoy, entonces los contribuyentes que no hayan hecho el primer pago probablemente lo puedan hacer el día de hoy sin penalidades. Básicamente, otra vez, puedo optar por pagar ese impuesto en 8 años, pero para eso el primer pago tiene que hacer la fecha de la declaración de 2017, que era el día de ayer, ¿no? Esa es la tabla con las parcialidades. Los primeros 5 años se paga 8% y la gran parte del impuesto debido se paga en los últimos 4 años. Correcto. Aquí déjenme regresarme. Les decía, este régimen transitorio se justifica como van a exentar utilidades a partir de 2018 por la exención de dividendos, pues hay que acumularlo con las de 2017. Sin embargo, este régimen también le aplica a las personas físicas que no se ven beneficiadas por la exención de dividendos. Platicábamos hace unos momentos que para yo estar exento de los dividendos recibidos de subsidiarias extranjeras, tengo que ser una persona moral, una corporación. Pero una persona física, si recibe dividendos a partir de 2018, no va a estar exento. Sin embargo, sí me aplica este régimen transitorio. Entonces, la mala noticia para personas físicas es no me aplica la exención de dividendos. Otra mala noticia es que sí tengo que acumular bajo este régimen de repatriación ficta. Y otra mala noticia es que no me aplican las tasas del 15.5 y del 8. Me aplican tasas más altas del 17.54 si era en efectivo y del 9.05 si eran otros activos,
¿Por qué? Porque la tasa de personas físicas por 2017 era 39.6%. No decíamos, la tasa corporativa era 35%, la tasa de personas físicas era del 39.6%. Como en términos muy generales, esta tasa se llega a través de una reducción proporcional. Entonces, al final, las personas físicas terminan haciendo un pago más alto, ¿no? Entonces, otra vez, las personas físicas también pueden optar por pagar en 8 años, pero el primer pago lo tendrían que hacer el día de ayer. Hay una prórroga para personas físicas que viven fuera de los Estados Unidos que tendrán hasta el 15 de junio para hacer este primer pago y así seguir calificando para la prórroga de las parcialidades en 8 años, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál es el escenario? Una persona con doble nacionalidad, como ustedes saben, si una persona es ciudadano americano, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos aun cuando no vive en Estados Unidos. Si una persona americana, vamos a suponer que vivía en Colombia, en México o en Uruguay, y tenía una compañía que era activa y con utilidades retenidas, esas utilidades retenidas hasta el 2017 las tiene que acumular en Estados Unidos por 2017. Para poder optar y pagar en 8 años ese impuesto, tiene que hacer el primer pago si vive fuera de Estados Unidos el 15 de junio. Aquí están las fechas de las declaraciones que vamos a adelantar. Hay otro régimen, cambiando de tema, otro cambio que se dio para personas morales es básicamente la deducción por intereses está limitada al 30% de los ingresos netos. No, hasta 2017 había básicamente un régimen de capitalización delgada. A partir de 2018 intereses se pueden deducir hasta el 30% de mis ingresos netos, que en principio se mide por un concepto similar al EBITDA, y esto me aplica, de manera importante, me aplica a todas las deudas, ya sean que eran antes de 2018, ¿no? Entonces, si yo tenía una deuda que incurría ya hace 5 o 10 años, me van a aplicar estas reglas otra vez para personas, para deudas que se vayan intereses que se van a deducir en 2018 y en adelante. Hay otro impuesto muy sonado que es el BEAT, Base Erosion and Anti-Abuse Tax, que es básicamente, se calcula sobre una base alternativa, pero en términos muy generales es una sobretasa sobre pagos hechos a partes relacionadas extranjeras que sean deducibles o depreciables en los Estados Unidos, ¿no? Ya sea que el pago es deducible o forme parte del costo de un activo depreciable en los Estados Unidos. Entonces, si el pago es a una parte relacionada extranjera, me aplica una sobretasa. En 2018 la sobretasa es del 5%, en 2019 será del 10%. Esta es una sobretasa, un impuesto que me aplica al pagador, al sujeto pagador. ¿Cómo me aplica? Es básicamente me niegan la deducción para esta base alternativa y pues, el contribuyente es la persona física, la persona moral de los Estados Unidos y es el que tiene que pagar este impuesto adicional. Y aquí hay ciertas normas para que me aplique, es básicamente personas morales que tienen ingresos brutos en promedio de $500 millones anuales y estos pagos aparte relacionados son el 3% de mis deducciones totales. Y este es uno de los temas que ha sido muy discutido si es contrario o no a los tratados, ¿no? Porque, sobre todo por el tema de no discriminación, porque solamente aplica pagos a partes relacionadas extranjeras, no domésticas. Pero es algo que está en el foro y se está discutiendo todavía. Sí, y se ve, una forma de verlo es como un impuesto mínimo a las corporaciones, porque si yo tengo una corporación que decido erosionar toda su base tributaria al hacer transferencias a partes relacionadas, bueno, pues ese impuesto que genera el que hace los pagos va a servir de un impuesto mínimo respecto a ese ingreso y las tasas empiezan en 5%, al 10% y al 12.5%, y ese será como un impuesto mínimo que pagarán esas empresas. Correcto. Otro tema que deriva de BEPS, que probablemente también han escuchado y tienen algo similar en sus países, es se niega la deducción a ciertos pagos híbridos a partes relacionadas extranjeras. Pagos híbridos de intereses o regalías, híbridos, como saben, es que son acumulables en un país o que son deducibles en un país y no acumulables en el otro, o que en un país se le da una caracterización y en el otro no. Entonces, esto es algo que deriva de BEPS y es algo que otra vez, por lo menos en México, desde el 2014 ya se tiene algo muy similar. El otro punto importante es que probablemente hayan escuchado es GILTI, ¿no? Y aquí Enrique les va a platicar, pero este es, además de la exención y la repatriación ficta, creo que es el tema más importante que se está viendo ahorita en el foro. Sí, el GILTI es, por un lado,
para entenderlo, es una forma de evitar diferimiento de impuestos por ciertos tipos de ingresos. Entonces, es una medida más antidiferimiento. En Estados Unidos la más popular es la del CFC, la de Control Foreign Corporations, y el SOPAR F, que básicamente estamos hablando de ingresos pasivos que de una empresa controlada en 50% o más por americanos, y si genera ingresos pasivos, esos ingresos se tienen que reconocer, aunque no se distribuyan. Ese es, en términos generales, el régimen de CFC y SOPAR F. Ahora, por muchas estructuras que probablemente algunos de ustedes conocen, algunas empresas habían podido evitar este régimen mediante estructuras muy complejas y básicamente llegando bajo el régimen de que se transformaban en temas activos o le ponían sustancia en otros países, en fin, Uruguay uno de ellos. Y este régimen dice, bueno, por un lado tengo el régimen de CFCs, ese continúa, y por el otro lado te estoy dando una exención en dividendos, pero hay ciertos ingresos que por planeación tuya no lo estás considerando como CFC, pero en justicia no deberían de caer en la exención por participación. Y esos son activos, esos son ingresos que se generan por activos intangibles que para mí, fisco americano, puede ser muy difícil de encontrar, localizar o fiscalizar. Entonces, la forma de atacar esto es mediante esta fórmula muy innovadora, que es el GILTI. Y básicamente dicen, a ver, los ingresos que tú no puedes esconder son aquellos que derivan de ingresos tangibles. Son activos que no tienen mucha movilidad, ¿sí? Los activos intangibles, como sabemos muchos de los que estamos en esta llamada, son fácilmente movilizables, los podemos llevar de una jurisdicción a otra, los activos, mediante los registros, mediante las entidades que son propietarias y son movibles. Los activos tangibles, básicamente piensen en maquinaria, equipo y construcciones. Esas son difíciles de quitar. Entonces dicen, bueno, entre tus activos y tus tangibles, entre la suma de los dos es el 100% de los ingresos que tu corporación americana, estás generando a través de tus subsidiarias en el extranjero. Ese es el 100%. Si yo le resto a ese 100% los ingresos atribuibles a tus activos tangibles, pues por eliminación, lo que sobre van a ser tus ingresos que se atribuyen a tus activos intangibles. Y entonces ese va a ser la base del impuesto. Entonces, como funciona es, tú vas a sumar los ingresos de todas tus subsidiarias americanas. Primero, lo primero que vas a hacer es lo que ya pagó impuesto vía el régimen del CFC, no lo vas a considerar, ¿sí? Es la primera resta que haces. De lo que te sobra, ¿sí?, vas a identificar el ingreso de tus activos tangibles. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero los vas a evaluar, esos activos tangibles, y les vas a atribuir una tasa de retorno del 10%. El número que te salga, ese va a ser el ingreso atribuible a esos ingresos. Y lo que te sobre va a ser el ingreso de tus activos intangibles. Y esos los vas a reconocer, ¿sí?, aunque no se distribuyan, y vas a pagar un impuesto en Estados Unidos. ¿A qué tasa? Bueno, no vas a pagar en principio a la misma tasa de los activos pasivos de los CFC, esos serán a la tasa del 21. Te voy a dar una deducción y vas a pagar una deducción del 50% y vas a pagar una tasa del 10.5 sobre estos ingresos. Si eres persona física, como tu deducción no es a la tasa del 21, sino es sobre la tasa como es a la tasa del 37, vamos a tener otro
otro nivel de tasas. Entonces, para corporaciones estamos hablando de 10.5, que va a subir a 13.125 a partir del 2026. Y entonces tenemos 3 regímenes de ingresos en el extranjero para una corporación americana. El primer régimen tengo los ingresos que califican como SOPAR F, luego tenemos los ingresos que califican como GILTI, los de SOPAR F entran al 21%, los de GILTI al 10.5%, y los que me sobran, que son básicamente los atribuibles a mis ingresos de activos tangibles, esos son los que van a gozar el beneficio del Participation Exemption. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta y limita otra vez esta noción de que Estados Unidos se movió a un régimen territorial. Es muy limitado realmente a al momento que le aplica. Bueno, la otra forma de ver este impuesto, el GILTI, es como el garrote que pone Estados Unidos para que las corporaciones americanas no se lleven activos intangibles fuera de Estados Unidos y los desarrollen, exploten fuera de Estados Unidos. Los estoy grabando. Es el garrote, pero va acompañado de una zanahoria. Esta zanahoria es el Foreign Derived Intangible Income. Y básicamente dice, oye, si tu empresa americana, en vez de tener tus activos intangibles en subsidiarias americanas, mejor, tráelos a Estados Unidos y desde aquí desarróllalos y explótalos tú, y desde aquí exporta estos intangibles, básicamente exporta productos, exporta servicios, exporta intangibles a raíz de estos intangibles, en vez de que pagues una tasa del 21%, te voy a dar una deducción de forma tal que vas a pagar una tasa efectiva del 13.125. Esto es un gran incentivo porque está haciendo a los Estados Unidos un paraíso fiscal de alguna forma, una tasa que compite con las tasas digamos, de Irlanda, que compite con las tasas de otras jurisdicciones, para hacer un lugar para desarrollar y explotar activos intangibles. Por otro lado, es la forma, se puede ver como un patent box, y es uno de los temas que va a tener ciertos ataques, va a ser controversial, porque se puede ver como un subsidio ilegal a la exportación de bienes y servicios por parte de los Estados Unidos. Entonces, esta es la zanahoria en contra del GILTI. Un tema importante en cuanto a GILTI, en cuanto a SOPAR F y demás, es que hay una tasa, en el caso de corporaciones, es que se permite un acreditamiento del impuesto extranjero. Para calificar ingresos como SOPAR F, una de las excepciones a que un ingreso sea SOPAR F es si están sujetos a una tasa efectiva en el extranjero que sea por lo menos 90% de la tasa americana. Como la tasa americana es 21% ahora, el 90% es 18.9. 18.9. Entonces, si la tasa es 18.9, no va a ser SOPAR F. Si la tasa en el extranjero es de 18.9, como tomo un crédito, aunque limitado para efectos de GILTI, tampoco voy a tener GILTI. Y entonces voy a poder entrar esos ingresos, los saco del régimen de SOPAR F, los saco del régimen de GILTI y los dejo sujetos al régimen del Participation Exemption. El primer efecto que van a tener los asesores latinoamericanos de empresas subsidiarias de empresas americanas es, en el caso de que las tasas efectivas en los países latinoamericanos sean mayores a 18.9, pues van a tener una presión para bajar esas tasas efectivas mediante planeación doméstica, ¿no? Sí, creo que con esto estamos sobre el tiempo de la presentación. Nomás, generalmente nos gusta dejarlos con una cita de lo que deriva nuestra reforma, ¿no?
Sí, y pues aquí el presidente Trump pues básicamente nos pone a todos los fiscalistas en cintura, porque él es el que pues conoce más el sistema fiscal que nadie más. Y pues bueno, pues muchas gracias por su atención y pues cualquier pregunta que puedan tener estamos a sus órdenes. Nos queda un minutito por si tienen alguna pregunta en el sistema. Y básicamente la idea es, como saben, es mucha información, son varios temas. Hemos estado trabajando con clientes de diferentes jurisdicciones sobre cómo les afecta la reforma, tanto en temas de cumplimiento como en temas de planeación, que es lo que van a empezar ahorita. Entonces, si hay interés de su parte, que toquemos algún tema en el futuro, pues con mucho gusto. Otra vez sabemos que es mucha información por el momento, pero estamos a la orden para lo que puedan necesitar y compartir el conocimiento con nuestros colegas. Crystal, I think yeah. Okay. Thank you very much, Enrique, Pedro, and Raul. That was wonderful. We were very lucky to have the opportunity to listen to you speak today, so thank you for presenting. Before we sign off, I just wanted to remind each of you that in the next few days I will distribute a copy of this presentation and recording of the webinar as well as the presenter's contact details. Please do not hesitate to reach out to them directly if you have any questions after today. And with that, thank you again for taking the time to join us, and I hope you all have a great day. Thanks. Bye. Thank you. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bye-bye.